¿Por qué Harrison Ford odia a Han Solo? A muchos os sorprenderá esto que estoy diciendo, sobre todo porque ¿cómo va a odiar a uno de los personajes que le cambió la vida y la carrera? Y es que entiendo que podáis creer que esto que estoy diciendo es una broma o que tal vez lo estoy exagerando demasiado, pero es que no. Es que en este vídeo os voy a contar los motivos y la historia detrás de por qué se dice todo esto y hay varios indicios que nos hacen pensar de verdad que Harrison Ford odia a Han Solo. Antes de empezar, como siempre, os agradecería mucho y en este tipo de vídeos que buscas historias y esto que me gusta muchísimo hacer, os agradezco que me dejéis un like y que compartáis el vídeo porque me hacéis un grandísimo favor y no olvidéis suscribiros y seguirme en mis otras redes sociales. Y no me voy a enrollar más y vamos a empezar y yo creo que hay que empezar poniendo un poco en contexto todo esto. Y hablando de la importancia del personaje de Han Solo de cara tanto a la vida como a la carrera de Harrison Ford. Y es que hasta ese momento Harrison Ford por esa época no podía dedicarse al 100% al mundo actoral y trabajaba como carpintero pues para poder vivir, para poder pagar todos los gastos que tenía, ya que como actor todavía no le llegaba. Y fue ahí cuando apareció George Lucas y le hizo una oferta que obviamente no podía rechazar y que cambió su carrera por completo. Pero bueno, centrándonos en lo que nos ocupa este hilo es por qué Harrison Ford odia a Han Solo, porque entiendo que muchos estéis muy confundidos y que no entendáis lo que les pasa. Para empezar, porque hay varios motivos y varios indicios que nos hacen pensar esto, me voy a que Harrison Ford siempre que podía evitaba hablar en entrevistas tanto de Star Wars como de Han Solo. Algo extraño, y es que, por ejemplo, algo que cuando ha respondido a preguntas sobre Han Solo, siempre ha indicado que le parecía un personaje muy plano y que no le caía nada bien. Palabras suyas textuales: no tiene madre, no tiene padre, no tiene futuro, no tiene responsabilidades en la historia en este momento. Y es que algo también que se ha comentado mucho es que Harrison Ford le pidió a George Lucas que se deshiciera del personaje. Obviamente George Lucas se negó rotundamente y además le dijo una frase que se ha comentado mucho, que es que los personajes muertos no venden juguetes. Obviamente Harrison Ford estaba muy agradecido a George Lucas por la oportunidad que le había dado, porque le había hecho dar un salto muy importante en su vida y en su carrera, pero desde el primer momento casi después de haber actuado y después de que salieran las películas, Harrison Ford empezó a notarse muy molesto y muy cansado de Han Solo. Y es que incluso él mismo dijo que después del retorno del Jedi no volvería a aparecer en ninguna película más de Star Wars, cosa que como bien sabéis, pues no acabó pasando y no sabemos bien si fue un motivo económico o cualquier otro motivo que desconocemos por el que decidió volver en estas últimas películas que todos conocemos y en el que pues pese a esa decisión que tenía tan clara de que no quería volver a aparecer en Star Wars, pues como veis, pues no acabó ocurriendo. Y es que él mismo en una entrevista para MTV en 2010 aseguró que pese a que obviamente para su carrera había sido increíble Han Solo, estaba ya muy cansado de él y que no tenía ganas de verlo más y que ya había sido suficiente, que ya no quería volver a ver a Han Solo ni volver a actuar como Han Solo. Y uno de los grandes motivos que mucha gente ha dicho también, pero que no tiene mucho sentido si nos paramos a pensar, es que a él algo que le molestó mucho es que pudiese ser un personaje que le encasillara para toda su vida, que cuando tuvieras a Harrison Ford pensaras solo en Han Solo y en el resto de sus personajes. No, algo que como digo no tiene nada de sentido y no creo que sea el motivo porque pues, el mismísimo Harrison Ford tiene otros dos papeles pues que vamos a recordar siempre y por Harrison Ford se le recuerda por tres papeles. Por Han Solo, por Indiana Jones y por su personaje en Blade Runner. Entonces, pero en cambio, cada vez que ha tenido que hablar de Indiana Jones se le ha notado diferente, se le ha notado contento, se le ha contado feliz, se le ha notado con ganas de hablar de todo lo posible sobre la mítica saga y sobre el mítico personaje, pero en cambio, como Han Solo, lo ha evitado lo máximo posible. Entonces no creo que sea que piense que se le va a encasillar al personaje de Han Solo, porque no tiene ningún tipo de sentido, porque está Indiana Jones y está también Blade Runner. Entonces es algo, un motivo que pese a que se ha comentado mucho, no creo que sea para nada la razón. Y sí, como digo, estas son todas las informaciones que he encontrado que al final haciendo un poco de repaso
es un poco, pues como digo, se ha dicho que puede ser un hartazgo del personaje, que es un personaje muy plano y que no le veía mucho sentido y que creía que no aportaba mucho. Tenemos que lo podrían haber tenemos que se le podría haber molestado que lo encasillaran en ese personaje de por vida, cosa que como hemos visto, pues teniendo otros personajes icónicos no tiene mucho sentido. Tenemos esas informaciones de que él mismo pidió que se deshicieran de él, o lo de no volver a aparecer después del retorno del Jedi, aunque luego por diferentes motivos volviera a aparecer. Tenemos que en diferentes entrevistas ha aparecido pues cada vez que tiene que hablar como molesto, como sin ganas de hablar, como no viéndosele muy agradecido al personaje, pues que le cambió la carrera. Y obviamente, como digo, obviamente odio, no es que odie, no es que vea a Han Solo y se tira de los pelos. Estamos hablando un poco de esa frustración de un personaje que le frustra al parecer y del que no está muy orgulloso, cosa que si yo os doy mi punto de vista me extraña muchísimo, porque yo creo que todos los que somos fans de Star Wars amamos al personaje de Han Solo. Es uno de los mejores personajes de la saga. Es un personaje que yo creo que ha aportado muchísimo y que en ningún momento me ha parecido para nada plano. Pero ni muchísimo menos, que es que ha sido uno de los personajes que más juego ha dado en la saga. Entonces, pues obviamente luego, pues cada persona, cada actor, pues siempre tiene ciertos personajes que son los más famosos o de los más famosos y que a ellos los odian por diferentes motivos. Puede ser que sea en parte, aunque no sea, porque al de Indiana Jones por otro motivo le tendrá muchísimo más cariño, pero puede ser que porque toda la vida se le haya conocido o por Indiana Jones o por Han Solo. Entonces, pues eso muchas veces afecta y pues durante unos años está muy bien, pero lo vemos cuando durante 30, 35 años te lo están diciendo cada día, pues vas cogiéndole, yo creo que un poco de asco, aunque esto parece que viene desde prácticamente finales de los 80, donde ya se habían estrenado, donde ya había estado. Entonces, no lo sé qué puede ser. Me encantaría saber vuestra opinión. Quería traer un poco esta historia porque siempre me ha parecido, fue algo que escuché hace varios años y me ha parecido siempre un tema muy curioso y que nunca he llegado a comprender y lo he pensado y no me sale una razón clara. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión de qué opináis de por qué Harrison Ford odia a Han Solo. Y estaré encantado de leeros porque me parece un tema muy interesante, un tema que al final nunca ha tenido una respuesta clara, se ha quedado ahí un poco en el hilo, pero cuando lo leí la primera vez, pues me dejó muy intrigado el saber la razón por qué. Yo no sé si ahora le preguntaras a Harrison Ford, que precisamente ayer cumplía 83 años, si ahora que se le ve muy contento, que se le ve en las entrevistas, lo tuvimos hace poco en festival y eso, y se le ve que está en un momento muy bueno y que está muy feliz, y si le preguntáramos ahora no sé si daría la razón por la que odia a Han Solo, por la que no está muy orgulloso de hacerlo. Pero bueno, me parece muy curioso y si aquí voy a ir dejándoles toda la información que he encontrado al respecto. Y ya está, comentadme por aquí abajo qué os parece, qué opináis y como os digo antes, sí, os agradecería mucho que dejarais un like, un comentario y hoy nos vemos en la próxima, que por cierto el miércoles junto con José haremos la segunda parte de los mejores directores de los últimos 45-50 años, que hicimos una parte 1 y nos quedaron la mitad de directores, así que se viene un directo guapísimo este miércoles, así que os espero por allí a todos y muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Adiós.